El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. ¿Cómo están? Hoy es miércoles 3 de abril. 3 de abril, sí señor. Y aquí estamos en Aquí se habla libertad, como siempre, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles. Hoy está con nosotros Ian, porque César no llegó por los temas del transporte, y Víctor Maldonado y Rocío Guijarro en la conducción del programa. Hoy tenemos, Víctor, un invitado muy especial aquí en cabina. Los que están conectados a través de rcbr.tv ya lo están viendo allí, pero saben que se pueden comunicar con nosotros e interactuar a través de rcr.tv, RCR 750 por Periscope y por Twitter. Y bueno, no tengo aquí ahorita el teléfono a mano de la estación y el DILO, pero se los daremos más luego. 4829750, el teléfono de la estación, el DILO 3456. Costo bolívar es un bolívar fuerte más básico más IVA. Bolívar fuerte, no, soberano. Un bolívar soberano. Bueno, es que aquí es BSF. Bueno, bolívar soberano. Bueno, igual, que tampoco ni es fuerte, ni soberano. Mejor lo dejamos hasta no allí. No existe. Bueno, y el doctor Luis José Oropesa, que nos acompaña el día de hoy, porque acaba de publicar su más reciente libro, que se llama, que se lo enseñamos aquí a nuestros oyentes, del cual vamos a estar hablando, La Doctrina Bethancourt, una alternativa para Venezuela, que lo presentó hace 2 semanas aproximadamente. Interesantísimo este contenido del libro y lo que nos contará el doctor Luis José Oropesa. Luis José Oropesa, abogado, graduado en Caracas con posgrados en Economía y Ciencias Políticas en Gran Bretaña, Wisconsin y Boston. En Harvard fue designado Fellow y Visiting Scholar desde el 79 al 82. Interesante, bueno, por supuesto, honradísimos porque él esté aquí con nosotros. Y una primera pregunta a Luis José, de esas tentadoras. Tú, por supuesto, eres un historiador eximio, me encanta además tu forma de mirar una historia con personajes que tú mismo tú has conocido. ¿Cuál fue la razón por la que, al llegar Rómulo Bethancourt, de las primeras cosas que hizo fue suspender las garantías económicas? La verdad es que lo grave no es que Bethancourt haya suspendido las garantías económicas y políticas y de toda naturaleza. Lo inmensamente grave es que haya permanecido suspendida por 30 años. Suspenderlo en una crisis, en una situación terrible como la que vivió Bethancourt, era lógico que se pudiera suspender o que se debiera suspender. Pero lo grave no fue la suspensión, lo grave fue cómo se permite un sistema ordenado de procesar la convivencia democrática que mantenga suspendido por tanto tiempo, por 30 años. Eso nos explica que la razón por la cual en Venezuela no se podría realmente hacer un cambio fundamental. Los gobiernos que siguieron a Bethancourt, que ya estuvieron en el receso de la violencia terrible que vivió su periodo, donde Bethancourt prácticamente no fue presidente, sino un bombero de golpes de Estado, ¿no? Era neutralizar la arremetida de Fidel Castro, la arremetida de las fuerzas
de la reacción histórica de las autocracias tradicionales venezolanas. No había frente donde no había que afrontar una situación. De manera pues que es cierto que se suspendieron las garantías, pero si hay algo que recuerdo que ocurrió también fue que Betancourt impuso un control de cambio temporal. Inmediatamente lo descartó. No se dejó establecido la perversidad del control, que es el mecanismo más eficaz que los hombres pueden concebir para corromper una sociedad. Es así. Ahora, la otra cara de Betancourt, dos caras maravillosas, luminosas tuvo Betancourt. La del visionario que llevó adelante, llevó adelante un proyecto de modernización. Yo siempre he hecho el mismo cuento. Mi padre me regaló cuando yo era joven una foto que él tenía, original, de Rómulo Betancourt mirando hacia lo que hoy es Guri. Pero en ese momento era Monte y Culebra. Perfectamente vestido de blanco con su pipa, y la foto era muy linda. Lamentablemente yo la extravié porque era de espalda. Entonces se veía como él visualizando. El fondo. Bueno, ese proyecto de modernización fue propio de él. Y lo segundo fue su radical anticomunismo, habiendo sido comunista, y su radical antimilitarismo, ese compromiso con una América Latina democrática. Sí, ciertamente. La gran concepción de la democracia se traduce originalmente en el Pacto de Punto Fijo, que lamentablemente fue un pacto que solamente vivió la etapa que él dirigió, hizo la conducción de la democracia. Después que él deja el gobierno, el pacto se acaba, como si Venezuela ya hubiese tenido la garantía histórica absoluta de que no vendría más nunca un poder autocrático. En ese sentido, la gran originalidad de Betancourt, a mi juicio, y lo que lo preserva en la condición visionaria de su claridad en la política, es el anticastrismo, el anticomunismo. Un hombre que había de alguna manera convivido con las ideas del marxismo, se rebela contra la generación de su tiempo, contra sus propios compañeros, y tiene con ellos los debates y las confrontaciones más arduas y más duras contra el comunismo. Y lo más importante de esto, y algo se dice en ese libro, de que Betancourt fue un precursor de haber excluido el comunismo, no solamente del Pacto de Punto Fijo, sino de la concepción de su propio partido. De manera que en la primera gran división que vive Acción Democrática se produce por iniciativa y por decisión de Betancourt para erradicar la fuerte corriente castrista y marxista que existía dentro de AD. Antes de que Felipe González, el 76, excluyera el artículo 4 de los estatutos del PSOE, o de que el laborismo inglés quitara también el artículo 5 con Tony Blair, ya Betancourt en los años 30 se había desterrado del comunismo. Ahí, por cierto, en ese libro se agrega un ensayo de Betancourt donde explica por qué él se hizo anticomunista. Y algo, no solamente que no fue comunista, sino que se convirtió en el luchador más frontal contra el comunismo. Ese es el ensayo inédito que usted habla aquí en el libro. Este ensayo es inédito, se acaba de hace pocos meses de encontrar el texto, y ahí está recogido en ese libro. Él propone, primero, hay una cosa tan actual como el decir
que la intervención militar es una necesidad frente a los derechos humanos cuando se violan y se transgreden. Bueno, porque él vivió la persecución, porque él vivió el gomecismo, porque fue la generación del 28, que eran unos jóvenes que se dieron cuenta que no podían, no tenían ninguna forma de enfrentar 27 años de gomecismo, ¿no? Fueron 27 años de terrible persecución. Hay dos cosas que me llaman la atención de Betancourt. La primera es esa, que esa digamos, internacionalización del problema venezolano. Y la segunda, el talante que debió de haber tenido él para construir con Caldera y con Jovito el pacto de Punto Fijo. Pero eso lo vamos a conversar una vez que tomemos contacto con Mirla Pérez. Mirla Pérez, que es investigadora del Centro de Investigaciones Populares. Mirla, ¿cómo estás? Aló, Mirla. Mirla. ¿Estás allí? Hola, Víctor, ¿cómo estás? Bienvenida a Aquí se habla Libertad. ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas tú? ¿Nos escuchas, Mirla? Muy bien. Okay. Sí, gracias Sí. por la invitación. Queremos conversar contigo. Mucho entrevistado, pero se escucha. A ver. Ok, Mirla, una pregunta. ¿Cuál es tu valoración de la violencia con la que el gobierno está reprimiendo a los sectores populares que protestan contra la debacle de los servicios públicos de luz y de agua? Eso que estamos viendo en Maracaibo, de unos helicópteros tiroteando ciudadanos. Mira, la fase en la que estamos en este momento está obligando, o sea, la ciudadanía, las comunidades populares están cada vez más ahogadas. Es que va quedando poca alternativa. La gente tiene muchísima hambre, no solamente el problema de los servicios públicos como la electricidad o el agua, sino también todo el problema que viene con ello, que es el hambre que poco a poco va mermando a la población, la está colocando en una situación de estado de emergencia. Tenemos problemas con la comunicación, Mirla. Es agobiante. El sufrimiento, perdón. Sigue, te estamos oyendo. La gente es agobiante. Y el sistema, el régimen, dentro de su naturaleza totalitaria, que va a buscar siempre imponerse, tiene que avanzar hacia el control. En este momento el régimen está a la evidencia que son minorías. Ahora, esta minoría tiene que organizarse de manera tal que, siéndolo, pueda utilizar instrumentos represivos e instrumentos que busquen ya el exterminio de la población. Tú te vas, por ejemplo, a Maracaibo o vienes acá a Petare y te das cuenta que el régimen cada vez va afinando más los mecanismos de control y los mecanismos de terror. La gente sale en su legítimo derecho, pero por supuesto en un Estado que ha fallado, en el que ya no hay un Estado de Derecho que se respete la vida, que se respete lo más elemental. Sencillamente el régimen va en contra y la gente no tiene en qué sostenerse para poder sobrevivir, porque la realidad está planteada para la mayoría de la población en dos términos: o me muero porque no tengo manera de comer, porque no tengo manera de conseguir los medicamentos, porque me puedo morir de sed, incluso ya comenzamos a ver eso dentro de las investigaciones, me puedo morir de sed, o sencillamente el régimen me mata. Digamos que aquí la diferencia entre la muerte que puede ocasionar el régimen por vía de la represión directa o la muerte que ocasiona el régimen por vía de conseguir los medios básicos para poder sobrevivir, los dos te van llevando hacia el exterminio. Lo que pasa es que la represión lo haría de modo más rápido, fulminante, y en el caso del otro se va haciendo a mengua. Pero lo que te quiero decir es que la población cada vez tiene menos opciones, y la opción de un sistema totalitario para poder ser, cuando
se ve gente, esto es corta porque ya no le va quedando gente, no le va quedando población. Los sectores populares están totalmente a la espalda le han dado la espalda al sistema totalitario, al régimen. Entonces tiene que buscar mecanismos que le lleven a una imposición por la fuerza. Sin embargo, eso va teniendo también límites, porque la gente está cada vez más menguada, tiene menguadas sus posibilidades de sobrevivencia. En este momento, por ejemplo, han llegado ya varios sitios en el país que están nuevamente en protesta. Tú tienes, por ejemplo, zonas del estado Lara que no tienen luz, ya pasan de los 9 días. En el estado Zulia tienes sitios que tienen más de 10 días que no les llega la luz. Entonces, ¿cómo hace la gente para poder vivir, para poder sostenerse en un sistema que contraria, le coloca las imposibilidades para su desarrollo personal y para su desarrollo familiar? Entonces, por supuesto, este librito, pues, el régimen totalitario tiene que tomar por la vía del control social, por la vía del terror, por la vía de la represión, tiene que ir tratando de acorralar a una población que también lo tiene acorralados a ellos, porque son minorías. Por ejemplo, en una comunidad popular tú puedes tener el elemento de control en este momento, que son los consejos comunales, y son los CLAP, fundamentalmente. Por ejemplo, los CLAP son declarados como los soviets, es todo el poder para el CLAP. El CLAP es dominio territorial, es terror dentro de las propias comunidades. Entonces ellos van como organizando todo el control a partir de la estructura que ya como Estado comunal vienen sembrando dentro de las distintas comunidades. Pero en esa misma comunidad que tú tienes un CLAP, que tú tienes un consejo comunal y que tú vas afinando el control del sistema, también tienes un 90%, un 95% de la población que está en contra del mecanismo. El asunto está en ver cómo ese en contra de la ciudadanía civil, del habitante del barrio, cómo podemos ir construyendo algo que permita defenderse del control que ejerce una minoría sobre ellos y que lo está ejerciendo sobre la base del hambre, ¿no? Sobre la base del CLAP. Muchísimas gracias, Mirla. Muchísimas gracias, Mirla, por tu explicación. Nos quedó absolutamente clara. Se nos acabó el tiempo. Seguiremos en contacto contigo. Vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. USA Becas es la mejor agencia de asesoría educativa. Con USA Becas conoces el sistema de estudios norteamericano, pre y posgrado, el inglés, posibilidades de becas, requisitos y exámenes para aplicar y visas de estudiante. Estudiar en USA es posible, hacerlo con USA Becas es más fácil. 0414-235-9929, www.usabecas.org, @usabecas, juntos construimos el futuro de tus hijos. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve.
Y continuamos con Aquí se habla libertad, con el doctor Luis José Oropeza y este interesante libro que él acaba de publicar, La Doctrina Betancourt, una alternativa para Venezuela. Y precisamente hacia allá va mi pregunta, doctor Oropeza. ¿Por qué usted asume que la doctrina Betancourt tiene muchísima vigencia hoy en día y puede contribuir, como usted bien lo señala en el prefacio del libro, a salvarnos de la trágica vicisitud que nos conmueve en este momento en Venezuela? Y además, quería agregarle, para que usted se pueda extender, si esta coalición de países apoyando la democracia en Venezuela y apoyando a Juan Guaidó es parecido a lo que planteaba Betancourt en su doctrina. Sin duda alguna, la doctrina Betancourt, en el momento en que fue formulada, en el contexto histórico de la situación que en aquel momento se ocurría, en absoluto se tiene identidad o parecido a lo que ocurre en Venezuela. De allí que la doctrina misma, que no fue en gran parte aceptada por los mismos demócratas, que en aquella época incluso la censuraron porque no se daban cuenta que el fantasma de la autocracia era una realidad viviente en la historia de Venezuela y los hechos nos han venido a confirmar. Pero posteriormente, esta concertación tan amplia de países, lo primero que han hecho es que han cuestionado el principio de la no intervención. Ya la no intervención dejó de ser el altar sacrosanto, inviolable que era antes. Hoy, 50 países apoyaron antes de que ocurriera la elección, ya la desconocieron. No hay precedente en la historia de Venezuela o de América o de ninguna parte de 50 países que dicen antes que el gobierno celebre la elección, dice, esto que va a hacer usted el domingo es absolutamente nulo. Pues bien, esto es un cuestionamiento anticipado de la intervención. Pero lo más importante que está ocurriendo hoy es que Betancourt, y lo dice muy bien en el ensayo del 64, que él le censuró a John Kennedy la intervención de Bahía de Cochinos porque la hizo solamente los Estados Unidos sin el aporte concurrente de las fuerzas interamericanas recogidas en la OEA o estructuradas en la OEA. Eso es lo que Betancourt realmente patrocinaba. Él no se quedaba en solamente suspender las relaciones diplomáticas frente a aquella realidad cuando eso en el momento en que lo propuso era en cierta manera efectivo, como ocurrió con el caso de Trujillo, que fue prácticamente excluido, y como se hizo con Fidel Castro, que lo excluyeron de la OEA. Pero lo que estamos ahora viviendo es una intervención, lo que no se entiende, lo que nadie entenderá. ¿Por qué los rusos intervienen en Venezuela, llegan aviones de guerra, descargan inmensos contingentes de provisiones bélicas a la luz del mundo, y nadie dice que los rusos están violando la soberanía venezolana? En cambio, cuando los Estados Unidos dicen algo, entonces la violación es abierta. Señores, el derecho internacional, y ese es el valor de la posición de Luis Almagro. Luis Almagro está pidiendo, como lo hizo Betancourt, la intervención interamericana. Venezuela, como lo decía la exposición que me precedió, vive un verdadero caos, y si ante el caos es absolutamente defendible
la intocabilidad o la intangibilidad sacrosanta de la soberanía, definitivamente la democracia no tendrá vigencia. Y hay algo importante. La doctrina Betancourt no sirve para Venezuela solamente, sirve para el continente. Yo creo que la experiencia venezolana debe conducirnos a una nueva carta. Una carta democrática que se despoje de ambigüedades, que sea contundente, que impida absolutamente que todo régimen que no se comporte, no que se tenga origen, porque el origen puede ser muy sacrosanto y el desempeño puede ser terrible, que es lo que nos está ocurriendo. Esto ya el caso de Chávez, que se eligió libremente y hizo las peores barbaridades que se pueden ocurrir contra una sociedad, y se ganó la anuencia internacional porque estaba desconociendo la realidad que estamos realmente padeciendo. Lo que ya hay que trabajar intensamente es un nuevo derecho, que nazca un buen nuevo derecho para defender la democracia. La democracia no puede seguir siendo una democracia boba. No podemos, tiene que tener la audacia de la revolución. Fíjese cómo los enemigos de la democracia invaden sociedades, invaden países, agreden, se toman a Venezuela como se toma un botín, y ellos absolutamente, simplemente las comunidades internacionales se reducen a decir que Venezuela vive una tragedia. Claro, una cosa es vivir la tragedia y otra cosa es comportarse frente a ella como si no lo fuera. ¿Y qué es lo que nos está ocurriendo? Venezuela tiene que cambiar su posición. En los grupos que conducen a Venezuela, el presidente Guaidó tiene que darse cuenta que él no puede asumir la responsabilidad de detener la intervención en Venezuela para redimir a un pueblo que se muere y que estamos realmente sometidos a un genocidio, igual a los que se viven en África y en todas partes. De manera que es la hora ya de que el nuevo derecho se ponga al frente de Venezuela. Así. Bueno, nosotros seguiremos conversando esto y cosas tan importantes como esta y tan cruciales como esta para la suerte del país con el doctor Luis José Oropeza, pero primero vamos al corte de las noticias. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Las lesiones ocurren todos los días y en Global Therap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Informe RCR presenta titulares. El diputado Juan Requesens fue trasladado esta mañana a tribunales para su audiencia preliminar. La presidencia de la Unión Interparlamentaria, Gabriela Cuevas, rechazó la retención y anulación a los pasaportes de los diputados Mariela Magallanes y Óscar Ronderos en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.
El presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, Ezio Angelini, afirmó que no es difícil pronosticar que el sector empresarial nacional se acerca a un punto de quiebre que va a traer como consecuencia el cierre masivo de comercios e industrias por esta crisis eléctrica. Varios apagones muy largos, uno de más de 100 horas, el primero de 120 horas, donde se cometieron actos vandálicos, donde el comercio en Maracaibo fue muy afectado. Nosotros contabilizamos más de 526 negocios que fueron vandalizados, donde más del 40% fue pérdida total, donde se pusieron en riesgo más de 5.000 puestos de trabajo. Estamos hablando que en este momento estimamos que más de 2.000 puestos de trabajo se perdieron. Fue el primero, después vino un segundo, un corte eléctrico que duró alrededor de 60 horas y bueno, en ese sí no hubieron actos vandálicos, salieron las autoridades y pudieron controlar a esto. Después hubo un tercer corte, que es este último, que en verdad en el país ha habido 3 o 4 cortes más, pero nosotros el tercero, el cuarto y el quinto corte, como digo, se pegaron. No hay zonas de Maracaibo que tienen 7 días sin luz, que han tenido solamente en esos 7 días 10 o 8 horas de luz nada más. Llegó y se volvió a ir. Hay sitios que nunca llegaron a tener. Nubosidad y leves precipitaciones se esperan en las próximas horas en gran parte del país, más allá de nuestras fronteras. La jefa del gobierno británico, Theresa May, se reúne hoy con la ministra principal de Escocia para tratar de hallar consensos que permitan elaborar una hoja de ruta del Brexit. En Estados Unidos, Chicago elige por primera vez a una alcaldesa afroamericana y homosexual. Y en los deportes, en París, el astro brasileño Pelé tuvo que ser hospitalizado en la pasada madrugada, poco después de haber mantenido un encuentro con el futbolista francés Kylian Mbappé. 11:33. Continúen con Aquí se habla libertad. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Y continuamos con el doctor Luis José Oropeza y este interesantísimo abordaje a partir de la actualización de la vigente doctrina Betancur. Y nos estaba comentando pues la necesidad urgente de que estos 50 y pico de países que han apoyado hasta a Venezuela en esta situación tan difícil, a Juan Guaidó y a todos los venezolanos demócratas, y no solamente demócratas, sino aquellos que sentimos que estamos perdiendo nuestra libertad, que eso hay que tenerlo bien claro, doctor Oropeza, porque la democracia se fundamenta, su pilar fundamental es la libertad. Pero muchos demócratas ni siquiera la nombran, ni siquiera hablan de la libertad. Yo ayer escuchaba una interesante ponencia y hablaban de la democracia y de un nuevo régimen presidencial, pero la palabra libertad no aparecía en el discurso. Es que precisamente le iba a preguntar eso al doctor Oropeza. El autoritarismo, el caudillismo está en los genes de nuestra nacionalidad. Y el socialismo silvestre, o sea, esa forma de que se expresa además en el Estado fuerte, también está. Porque es lo que decía el doctor Oropeza, o sea, si Rusia lo hace, está bien. Si lo hace Estados Unidos, está mal. Bueno, es que esa es la deriva si lo socialista. Hace Cuba, está bien. Si lo hace Cuba, hay 1000 y tantos bajo firmantes que raudos y veloces llegaron, le dijeron bienvenido al transformador, al garante, el bienestar de los pueblos de América Latina y quién sabe qué otras pajuatadas. O sea,
ahí hay un problema que nos impide a nosotros, los venezolanos, resolver nuestros problemas. Y ahora, Rómulo, quiero que me responda la pregunta, tal vez por vivencia, por experiencia propia, porque además era un hombre singular, digamos que aprendió rápido a dos cosas que nos olvidamos: a reaccionar con fuerza frente a las amenazas del entorno y a pactar bien con sus interlocutores políticos para darle estabilidad al sistema. Ahora sucede que en este momento ni se manda el mensaje claro hacia el exterior, ni se pacta hacia el interior un gobierno de ancha base que permita, digamos, darle sentido y estabilidad a este momento político. Mira, Víctor, todo esto indudablemente tiene connotaciones realmente angustiantes, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando Betancur propone la unidad de Venezuela y el cese de la agresión interpartidista terrible que se vivió en los tiempos de los años 40. Del trienio. O del trienio y posterior, él decía, señores, es necesario llegar a un acuerdo de todos los partidos. Pero todos los partidos tenían una identidad frente a un objetivo común. Nadie de los que patrocinaban en aquel momento estaban pensando que si había que dejar a unos pensaban que había que pactar con Pedro Estrada ni con Pérez Jiménez, como ocurre ahora. Es que ahora la oposición es imposible la unidad cuando no haya unidad de objetivos. Si la unidad no puede ser una perversión si se concibe equivocadamente. Y si está intervenida por el dinero sucio. Exacto. Esa es la peculiaridad. ¿Cómo puede, por ejemplo, hay que hacer la unidad sin discriminar a nadie? Eso no es unidad. Eso es unanimismo impracticable. Exactamente. Eso es una manera indiscriminada de que todo el mundo penetre el objetivo fundamental de la libertad. Uh-huh. Y que eso que Rocío planteó, ¿qué es lo que nos ocurre? La libertad ha sido el gran ausente en la vida política venezolana desde que nacimos. Eso está en el ADN venezolano. Rousseau está con nosotros desde que nacimos. Incluso Bolívar, en el testamento suyo, dona a la Universidad Central de Venezuela un libro, El Contrato Social de Rousseau, que era, te dice, de Napoleón. Entonces, esa era la guía ideológica del venezolano. Para nosotros era más importante la independencia que la libertad. Nosotros creíamos que la magia de las soluciones era desprendernos de España y que desprendiéndonos y siendo vendría todo por añadidura, por absolutamente casi como un milagro. Entonces, hoy nosotros no hemos aprendido que la libertad es un hecho o una actitud, una vocación, que hay que luchar mucho por ella, que hay que estar muy alerta para impedir que los enemigos de ella se cuelen y hagan con nosotros la desgracia que estamos padeciendo. Yo ciertamente creo que una nueva ideología se está ganando. Los jóvenes están dando una nueva señal de que la libertad puede ser para ellos más importante que otros valores que son ciertos, que la democracia es válida, pero la democracia sin libertad no existe. Uh-huh. La democracia sin libertad no es un valor respetable ni posible. Esto es lo que hemos tenido, una democracia absolutamente descarrilada, sin orientación, sin vocación de respetar a la persona humana, que es de donde todo, absolutamente todo es posible edificar. Entonces,
yo creo, señores, que nosotros tenemos que cuestionarnos. El sentido crítico es necesario no abandonarlo. El que crea que hacer una observación o hacer una aseveración que vaya en contra de algo, se está diciendo, este señor está planteando cosas contra la unidad. Eso es imposible, el consenso absoluto. Los disturbios del disentimiento son necesarios para la sociedad libre. Porque eso es mejor que el fanatismo. Yo lo discutí esta mañana en un grupo en el que estoy. O sea, nos estamos convirtiendo en fanáticos fáciles. No me lo toques. Cuidado con contradecirlo. Quien lo toca es enemigo del país. O sea, eso nos ha convertido en una sociedad aplacada, servil, que no va a ningún lado, que no exige y que por lo tanto pierde rápidamente el curso estratégico. En este momento no estamos bien, hay que decirlo. ¿Por qué no lo vamos a decir? ¿Por qué no? Víctor, tienes toda la razón del mundo, señores. La gente que hizo la democracia en los años 30, después del gomecismo, ¿quién decía no toquen a Betancourt, no lo agredan, no le digan nada, mira que se nos puede? Betancourt se hizo un líder en la contienda y en la lucha. El que quiera tener una democracia que le llegue, como quien dice, aérea, incontaminada de sentimientos, eso no es viable, esa no es la vida política. Eso es imposible. El presidente Guaidó lo defendemos y lo debemos defender todos los venezolanos. Pero el presidente Guaidó no tiene la verdad absoluta siempre en su propio, a discreción de sus decisiones. Puede equivocarse como se puede equivocar todo el mundo. No hay nadie que no esté exento de estar errado. No solo eso, sino que corresponde el debate, permite clarificar. Por ejemplo, me parece un error grueso, y lo dije en mi cuenta de Twitter, el negar debatir el 187.11 constitucional. Me parece una falta de respeto que hayan inventado la metáfora de la pizza, decir que esto no es una pizza con pepperoni que tú ordenas. Me parece, digamos, un acto de prepotencia el que se evite la discusión sobre el deber de proteger que está en el mundo. Y me parece además un error estratégico que un débil se haga pasar por fuerte. Así como es un error de parte del gobierno hacerse pasar por fuerte cuando está débil. Pero de nuevo, no podemos solos. No podemos contra un régimen que no tiene límites en su forma de hacer y de practicar los hechos de fuerza. Entonces hay que pedir ayuda. El monopolio de la violencia, el monopolio de la fuerza, es el único monopolio que se puede sostener indefinidamente hasta que no una fuerza igual reaccione contra ella. Y nosotros pretendemos que quien tiene el monopolio de la fuerza va a consentir en compartirlo con algunos que llegan a creer que es posible hacer un acuerdo en el muro, detrás del muro de Berlín. Señora, el muro de Berlín hubo que tumbarlo. Nadie dijo vamos a hacer un acuerdo para tumbar el muro de Berlín. Entonces, nosotros tenemos que derrumbar el malecón de La Habana sin acuerdos con Fidel Castro o con el castrismo. Tenemos que ser categóricamente severos en la concepción de las cosas y en la acción de las estrategias. No podemos seguir siendo unos candorosos gestores de la libertad. La libertad cuesta mucho ganársela. La libertad no es una donación de la providencia, es el fruto de un esfuerzo de una sociedad. Y tenemos que conquistarla duramente y hagamos conciencia de una cosa: defendamos a Guaidó. Guaidó es un privilegio que nos llegó hace 3 meses, que no lo teníamos. Nos llega, pero el hecho de que tengamos frente
a su presencia una alternativa llena de oportunidades, no quiere decir que lo estamos haciendo un Mesías. El mesianismo ha sido un mensajero terrible de la vida venezolana. ¿Cuántos mesías hemos tenido? Todo el siglo XIX se llenó de mesías. Cada hombre a caballo que había que seguir era un salvador. Entonces, los salvadores no existen. Es que a mí lo que me sorprende es que el venezolano no fue un salvador. No, es que me sorprende es que todavía los venezolanos siempre estén buscando un mesías. Algo le pasa a los venezolanos que no pueden vivir sin un mesías, sin erotizar la política. Y yo creo que en ese sentido, Rómulo Betancourt, que siempre fue tanto odiado como querido, es de los pocos personajes venezolanos que no aceptó la erotización de la política tan fácilmente. Pero de eso vamos a discutir al regreso cuando volvamos del corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y bueno, continuamos en Aquí se habla libertad con el doctor Luis José Oropeza ya para nuestra parte final con unas conclusiones. Y bueno, doctor Oropeza, a partir de toda esta actualización de la doctrina Betancourt, ¿cuál sería pues no la solución, porque la solución no la tenemos aquí en Venezuela? Como bien decía Víctor, nos encanta un mesías, también nos encanta, bueno, que aparezca una solución rápida y bueno, ¿cómo vamos a salir de esto? Pero esto toma su tiempo porque han sido muchos años de daño a la sociedad y hablábamos de la libertad, porque ese bien tan grande no es apreciado en todo su valor y su eje. Pero ¿cuáles serían las posibilidades de salir de este conflicto que vivimos? La primera cosa que yo diría, Rocío, es de que la libertad, cuando se comparte con el verdugo, es efímera. Y la vamos a perder a la vuelta de la esquina. De manera que tenemos que ser realmente, conceptualmente y críticamente originales en pensar que la posición internacional tiene que buscarse la manera de que esté en consonancia con el sentimiento nacional. Si el sentimiento nacional y la posición de los venezolanos no es clara, si no es diáfana, si estamos en absoluta vacilación sobre nuestra solución y nuestra alternativa de libertad, también vamos a poner en igual situación a las fuerzas internacionales que nos ayudan desde afuera. El Grupo de Lima en realidad está haciendo lo mismo que está pidiendo un sector importante de la sociedad venezolana. Ellos no son oídos sordos de esa inmensa cantidad de personas que, o de líderes o de posiciones que asumen que Venezuela debe buscar una manera conciliada de salir pacífica. Lamentablemente, la paz es la peor guerra cuando no tiene sustentación posible, ¿no? Cuando está apenas
defendida por fuerzas muy débiles. Y yo honestamente creo que Venezuela tiene que adquirir un optimismo real. El optimismo no puede ser infundado. El optimismo tiene que tener sustentación. Un optimismo etéreo, vago, simplemente voluntarioso, no tiene sentido. El optimismo que tiene validez es el que tiene posibilidad de acción, de voluntad de lucha, y esa es la que el venezolano, ese es el optimismo que necesitamos, el mismo que tenía Bolívar cuando decidió saltarse los Andes para dar la batalla de Boyacá y regresarse a Venezuela a dar la batalla de Carabobo. Ese es el tipo de acción que necesitamos. Ahora, necesitamos ese espíritu, pero no podemos solos. Necesitamos quien nos ayuda, quien nos preste un esfuerzo que sea compatible con el monopolio de la fuerza, del poder y de las armas que tienen nuestros enemigos, y que invaden Venezuela a la luz del mundo, que no les importa, no hacen alarde de su poder, pero lo ejercen. De hecho, los rusos no dicen nada con respecto a lo que van a hacer, pero traen aviones, traen recursos, ejecutan acciones. Nosotros y nuestros aliados hablan mucho, dicen mucho, ladran, pero no muerden. Nosotros necesitamos... Sí, y a los de aquí quieren ponerle bozal al perro. Que es lo ilógico es que desde aquí ni siquiera dejan que el perro ladre, porque quieren poner un bozal. Negarse a reflexionar sobre las posibilidades del país. Solos no podemos, es negarse a ver la realidad tal y como es. Y eso, digamos, desde el punto de vista político y estratégico, es un error. Y eso hay que decir. Ahora, Víctor, cuando el país dice, solo no podemos, entonces el aliado que se busca es el verdugo. Sí, eso es insólito. Entonces, eso es andar no solo, sino mal acompañado. Pésimamente acompañado. O en la soledad más absoluta. Así es. Bueno, muchísimas gracias al doctor Luis José Oropeza. Les recomendamos el libro La Doctrina Betancourt, una alternativa para Venezuela, que está ya en las librerías y también lo van a conseguir en la librería Se Dice Libre Iniciativa. Se los recomendamos ampliamente. Y Víctor... Y con esto cerramos este programa de hoy, 3 de abril. Aquí se habla Libertad, de la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilip Sarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles Ian. Bululú, ok, y en la conducción quienes estuvieron hoy con ustedes, Rocío Guijarro, Víctor Maldonado y la maravillosa e ilustradora presencia de Luis José Oropeza, un gran invitado. Nos vemos. RCR presentó Aquí se habla Libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.